Que la gracia y el amor de Dios more en cada uno de vuestros corazones. En esta oportunidad estoy aquí juntamente con nuestro pastor Luis Mestanza para poder compartir una lección más de nuestra escuela sabática, ¿no? Por esta oportunidad, pues reemplazando también a nuestro hermano Wilson, que por ciertos motivos hoy no nos puede acompañar. Pastor Mestanza, ¿cómo se encuentra? Y qué grande dicha de poder también estar compartiendo esta lección juntamente con usted. Gracias, hermano Daniel. Es un gusto saludarte y saludar a los queridos hermanos que nos siguen a través de esta plataforma, deseando que también disfruten de la libertad y ese espíritu de investigar siempre la palabra del Señor, de modo que quede claro en nuestras mentes. Entonces deseamos poder servir a nuestros queridos hermanos. Muy bien, gracias también a todos los que nos ven esta grabación, ven también la transmisión que se hace. Y pues sé que es de grande bendición poder estudiar y aprender juntos lo que la Biblia nos enseña a través de estas importantes lecciones. Hoy vamos a desarrollar la lección número 19 para el sábado 8 de noviembre del año 2025, titulada Calamidades y Consuelo. Pastor, ¿qué se puede entender por estas dos palabras, ¿no? Aparentemente son palabras contrarias, pero pues a pesar de las calamidades también hay un consuelo. ¿Algo que nos pueda comentar acerca de este título? El profeta Jeremías está viviendo justo ya no está prácticamente profetizando, está viviendo el momento. Ya el periodo de profetizar ya habían ido pasando y quedando atrás. Ahora Jeremías se encuentra en el penúltimo rey, Joacim. Y en ese ya Israel ya no tenía libertad. Ya eran reyes que estaban gobernados por los reyes de Babilonia. Entonces, para que Jerusalén y Judá siga existiendo, tenían que someterse al imperio babilónico, porque Dios ya había traído a Nabucodonosor para disciplinarlo a su pueblo por su rebeldía y su apostasía. Entonces Jeremías está en ese momento muy difícil, porque el rey y sus consejeros, los líderes, no querían someterse a Babilonia, no querían someterse a la disciplina de Dios. Entonces ellos tendían a escuchar a los falsos profetas, a tener otras perspectivas y no escucharlo al mensajero del Señor, que traía mensajes directos, aunque cortantes, producían dolor, a veces de pronto desconsuelo, porque eso era la disciplina. Sin embargo, ellos no querían escucharlo. Entonces llega el momento cuando ya más o menos estamos viviendo en los años 608 al 597. Entonces, en esos años Babilonia dominaba. Y Jeremías, por parte del Señor, recibía mensajes que qué le iba a pasar al pueblo. Calamidades, que es el resultado de apartarse de Dios, el resultado de romper el pacto con Dios. Entonces, consecuencias del rompimiento del pacto es inevitablemente las calamidades, el sufrimiento, la esclavitud. Calamidad no es bendición, es destrucción, es sufrir el castigo. Sin embargo, dentro de esas calamidades también hay esperanza. Hay un consuelo. Hay un consuelo. El consuelo es que el Señor volvería nuevamente a recuperar a su pueblo, aunque no todos, sino el resto, pero siempre con una esperanza de un Salvador. Ahí viene el consuelo. El consuelo para Jeremías tenía sentimientos encontrados Claro. en su interior. No era fácil ser un profeta en ese entonces. Eso lo vamos a desarrollar en la lección. Muy bien. Dice la nota, algo importante, dice: aquellos tiempos de cambios tan cargados de peligros para la nación israelita fueron señalados por muchos mensajes enviados del cielo por medio de Jeremías. Así fue como el Señor le dio a sus hijos de Judá amplia oportunidad de librarse de alianzas
que se habían enredado con Egipto y evitar la controversia con los gobernantes de Babilonia, ¿no? Lo que nos estaba hablando Pastor, ¿no? Lo que produce obviamente las calamidades, vamos a decir la destrucción, había sido el apartarse del Señor. En primer lugar, la desobediencia a sus mandamientos. Y Dios en su misericordia, en su amor, como usted mencionaba, realmente había dado mensajes importantes que habían sido enviados de parte de Dios para manifestar en su tiempo, en una ocasión oportuna. Y sin embargo, aquí nos hablaba de estos tiempos de cambios, ¿no? Esa tensión, esa crisis que estaba existiendo, obviamente, allí en el pueblo de Judá, había también, ellos habían contemplado cómo Israel había sido también quedado en destrucción, en calamidades. Pues obviamente habían visto todas esas señales y era tan obvio poder hacer caso o poner el oído atento al mensaje que Dios daba a través del profeta Jeremías. Y la oportunidad que Dios le da a este pueblo es realmente una oportunidad muy grande, ¿no? De librarse de las alianzas que rodeaba realmente Egipto, ¿no? Que era un llamado de Dios para poder advertir a través de Jeremías esas alianzas que obviamente iban a traer destrucción, iban a traer calamidades, iba a traer la ruina y la oportunidad también de poder pasar a un arrepentimiento. Entonces, pastor, dentro de esta situación o dentro de este contexto, lo que usted mencionaba y lo que también la nota describe, empiezan a haber un conflicto interior dentro del profeta. Por eso vamos a ir ya a la pregunta número 1 y dice de la siguiente manera: Pastor, ¿cómo describe Jeremías su conflicto interior y su dolor personal ante la persecución y el rechazo que afrenta como profeta de Dios? Jeremías, como cualquiera de nosotros, sufriría esa tensión. Jeremías amaba al Señor con todo su corazón. También amaba al pueblo. Sin embargo, el pueblo lo rechazaba, lo marginó, complotó su propia nación, su propia familia, su propio pueblo. Y Jeremías, al contemplar qué es lo que iba a venir, las calamidades al pueblo, entonces él tenía sentimientos encontrados. Llegó un momento en decir, quise dejar, pero adentro había un fuego que me quemaba. ¿Ve? Entonces, Jeremías describe así su estado emocional interno. Claro, más allá de repente haber recibido el consuelo de parte del Señor, ya vamos a ir viendo más adelante, pues como todo líder, ¿no? Como todo siervo del Señor, cuando ve lo que va a suceder, realmente uno sufre, ¿no? Ver de repente a un hermano o a una hermana que está en su mal proceder y tú sabes que de repente cosas pueden sucederle posteriormente porque a veces la desobediencia trae destrucción. Exacto. Entonces eso no le dejaba pues tranquilo a Jeremías, por eso que él menciona y decía allí en el versículo 15:15, tú lo sabes, oh Jehová, acuérdate de mí, ¿no? Entonces ese acordarse de mí realmente es algo muy impresionante que él menciona, ¿no? Y dice allí, visítame y véngame de mis enemigos, no reproches en la prolongación de tu enojo, sabes que por amor de ti sufro afrenta. O sea, el amor de él no era un amor pues egoísta, ¿no? Ese era un amor que él tenía hacia Dios, un amor que él se veía manifestado también en sus mensajes de misericordia dados al pueblo. Entonces, pero ya ahí también menciona y dice, a pesar de que hay sufrimiento, a pesar que hay rechazo, a pesar de que hay dolor también, pues realmente hay una esperanza, ¿no? Y decía, fueron halladas tus palabras y yo las comí, ¿no? Hermano, vamos haciendo una aplicación. Muy bien. Si vamos desde lo pequeño hasta lo más alto. A lo más alto, a ver. Cuando hay miembros de iglesia que son fieles, apoyan en la obra, aportan sus diezmos, y cuando ellos entran en un
en un periodo de crisis, de enfermedad, de pronto postrado en un hospital. Los miembros de iglesia no los visitan, nosotros los pastores no los visitamos. ¿Qué crees que siente en lo profundo? Esos sentimientos, ¿ve? Ese sentimiento Entonces, de abandono, de de rechazo. rechazo. Sí, yo hice todo, pero Cuando ¿por me qué me tocó la dejan? oportunidad, ¿por qué me dejan ahí postrado? ¿No? ¿Por qué Exacto. no me Y visitan? eso nos han dicho muchas veces. Claro. Nos han reclamado y a veces con justa razón. A veces nosotros también como pastores y obreros en el campo, muchísimas veces queremos que el líder, ya sea el líder inmediato de la misión, o al menos, aunque es un poco más remoto, esperar la visita del líder de unión y quizás de división y la De conferencia general. Sabemos que están por el país y a veces en momentos difíciles emocionalmente o tal vez en la salud se quiebra. No es suficiente que nos llamen o digan, bueno, estamos orando, sino lo que se requiere el obrero, en este caso Jeremías requería la visita de Dios. Así como a Daniel lo visitaban. A Daniel lo visitó Gabriel, a Daniel lo visitó el mismo Miguel, vino a decirle esto estamos haciendo. Ese es un trabajo de liderazgo, ¿verdad? Aunque Jeremías aquí está reflejando, no es que Dios lo haya abandonado, sino él quería, visítame mi dolor, visítame y acuérdate de mí. Acuérdate de mí. Eso da a entender el dolor profundo. Pero aquí hay un dolor y al mismo tiempo hay amor. No existe odio. Claro. O sea, ese no es el existe sentimiento. Un reclamo, bueno, como que de repente Señor, tú me has abandonado y por lo tanto ya no quiero más saber de ti, sino que algo que hace recordar las promesas a pesar de eso. Pero aquí viene el consuelo. Fueron halladas tus palabras. En ese dolor, ese es el contexto, ¿verdad? Es el contexto. En ese dolor, dice, encuentra sus palabras. Fueron halladas tus palabras, yo las comí. ¿Qué siente? Gozo y alegría en mi corazón. Un resultado de poder afianzar su fe en las promesas de Dios, ¿no? Así es. Y eso es lo que nosotros también podemos afianzar, esas palabras, ese gozo, esa satisfacción, ese consuelo, de repente en un ser humano que muchas veces nosotros queremos que nos consuele, pero no hay nada mejor que la propia palabra del Señor, donde se encuentran así establecidas esas promesas y ese consuelo. Y Dios se manifiesta de una o de otra manera. Entonces Dios sí visita. Entonces Dios sí visita, a través de su palabra. Entonces, visita al afligido para consolarle y fortalecerle. Es el modelo de liderazgo también del ministerio, ¿no? De los diferentes niveles. Si alguien dejó de comunicarse, ¿qué tiene que hacer? Visitar o llamarle. De todos los niveles. Si tiene un obrero, un pastor de campo que ya se silenció, ¿qué pasó? O llegar a su casa, wow. Al llegar a la casa no es que uno se va a sentir incómodo, se va a sentir feliz. Esa visita es el calor que se necesita. Igual los miembros de iglesia que están allí desanimados o están postrados en un hospital, cuando llegue el pastor, es una fortaleza y si lo unge, ora por él. Parece que la misma presencia del pastor que llega y siente que es querido, se apega al Señor y se ve el milagro. Muy bien. Entonces vamos a continuar con la lección de escuela sabática. Y qué importante, decía acá una parte del espíritu de profecía, dice: su corazón quedaba desgarrado por la angustia que le ocasionaba la ruina, que obviamente era producida por el pecado, ¿no? Entonces, eso era la angustia que él sentía realmente. Y pues vemos allí también que obviamente lo afrenta, ¿no? Lo afrenta con paciencia, lo afrenta con un consuelo, que él mismo se da cuenta de que Dios no lo ha abandonado y que ha recibido pues obviamente esa promesa y esa visita de parte de Dios. Muy bien, entonces vamos a continuar, ahora vamos a ir a la pregunta número 2. Dice: ¿qué trato cruel recibió por parte de un sacerdote llamado Pasur? Sin embargo, ¿qué mensaje proclamó el profeta? ¿No? Ahora vamos a entrar allí a ver a un personaje que se encuentra también ahí en ese mismo lugar, en ese mismo contexto, llamado Pastor. Pastor, coméntenos un poquito acerca de este personaje y cuál fue el trato que le dio esta persona al profeta Jeremías.
Pasur era un sacerdote. Y además dice que era el principal de los sacerdotes. Es posible que haya sido un sumo sacerdote, el líder. Entonces, cuando Jeremías no traía mensajes de halagüeños, mensajes que le hagan vivir confiado en la condición como vivía, los mensajes del Señor siempre son directos. Los mensajes del Señor son a veces que hieren para sanar. Entonces, el mensaje de Jeremías no traía nada que suavice la herida, sino hería, porque eso es el tratamiento, ¿no? Herir para curar. Entonces, Pasur, que significa prosperidad, se enfureció de tal manera que lo golpeó a Jeremías. Y no solo lo golpeó, sino también lo echaron a una cisterna lleno de lodo. Y más adelante vemos que si no hubiese habido una intervención de un extranjero, ¿no? De un africano, de pronto ahí se hubiese podrido Jeremías. Por esa intervención a Jeremías lo sacaron de nuevo de esa cisterna lleno de lodo. Entonces, incluso este nombre, el nombre Pasur, que significa prosperidad, Jeremías lo cambia, ¿no? Cambia el nombre para dejar de entender, o sea, hasta ese cambio de nombre era profecía, ¿no? Que dejaría de la prosperidad, entonces se convertiría en un terror por todas partes. En Magor, Misabib. Entonces, tal vez era la pedagogía de Dios, ¿no? ¿Qué significa eso? Ellos como hebreos que dominaban la lengua sabían qué significaba ese cambio de nombre. Significado de cada nombre. Y deberían entender qué significaba ahora para la nación. Era un terror. Era un terror. El terror venía. Es como, si pudiera graficarlo o compararlo como que hoy pasa Venezuela. Claro. Mientras no venía Estados Unidos, se pone ahí al frente, allí en el Mar Caribe, ellos son tranquilos, gritaban, hablaban, lleno de poder, pero ahora cercado y saber que lo van cercando. Empieza a haber terror, a haber miedo, todo eso. Incertidumbre, saber que lo van a capturar, saber que va a haber una guerra. Y es un terror terrible que uno puede sentir. Así significaba el nombre que fue cambiado a Magor Misabib, a este sacerdote, a este líder, a este principal de los sacerdotes. Muy bien, recordemos también que realmente el proceder de este sacerdote, ¿no? Porque muchas veces podemos decir, ¿por qué no? Tan injusto. Muchas veces cuando uno se distancia de Dios, las actitudes o las reacciones son totalmente diferentes. Como podríamos mencionar ahora, ¿no? De un alto líder. Aquí dice un sacerdote principal, dice incluso príncipe en la casa de Jehová. No tenía una, vamos a decir, pues un cargo pues inferior, no tenía un cargo de alta jerarquía, un sacerdote principal. Entonces, ver su proceder contra el profeta de Dios, ¿no? Muchas veces, cómo es que el pecado nos ciega, cómo es que el pecado nos hace un mal proceder, y muchas veces llamamos a lo que es bueno, lo llamamos pues como, a lo que es malo, lo llamamos como que es bueno, ¿no? Uh-huh. Y realmente el proceder de este sacerdote no fue la mejor manera. Es por eso que la palabra del Señor habla aquí sobre este personaje y pues hay una sentencia sobre él. Por eso dice allí la subpregunta, ¿qué mensaje proclamó el profeta? ¿No? Referente a eso, no solamente hay un cambio de nombre de Pasur, sino también hay una sentencia, ¿no? Un mensaje allí. ¿Y cuál es esa sentencia, pastor? Ya, el texto. El versículo 6 dice, y tú, Pasur, y todos los moradores de tu casa, eréis cautivos, entraréis en Babilonia, y allí moriráis, y así seréis enterrado tú y todos los que bien te quieren.
a los cuales has profetizado con mentira, ¿no? Exacto. Esa es la Incluso sentencia. el sacerdote no solamente era su proceder, sino que había profetizado cosas que realmente no habían sido manifestadas por Dios. Y dices, tú que has profetizado con mentira. O sea, él mismo profetizó sin ser profeta. Sin ser profeta, se Mintió. atribuyó un cargo, él era un sacerdote, ahora se atribuye como profeta. Había dado mensajes posiblemente de bendición, posiblemente mensajes que alegraban al rey en aquel momento, que eran mensajes de paz y todo lo demás, mientras Jeremías predicaba todo lo contrario, destrucción, calamidades. Pero pues vemos allí que hay una sentencia no solamente sobre él, sino también sobre su familia, ¿no? Su generación. Sería esclavo, llevado a Egipto, a Babilonia, y allí moriría. Esa fue la sentencia. Es interesante si nosotros hacemos una aplicación. Nosotros tenemos una verdad absoluta, presente, que es el mensaje del tercer ángel, Apocalipsis 14, ¿verdad? Y nuestros mensajes deben ser también así directos. El mensaje a la Odisea, que hace ver la condición de la iglesia. Nos podemos sentir también tan seguros, cómodos y tratar de consolarnos en nuestra condición espiritual, inventando mensajes que no son reales. Pero Dios tiene un mensaje directo para la iglesia en el tiempo del fin. Arrepiéntete, vístete, úngete con colirio, compra oro refinado en fuego, que no se vea la vergüenza de tu desnudez. Vive a la altura del mensaje del tercer ángel. Y cuando nosotros podemos centrar nuestros mensajes en las verdades presentes, también se puede pasar cosas. Muchas veces se crean narrativas que a veces no son verdades. Son incorrectas. Son incorrectas. Y eso uno lo siente en el campo mismo. Se crean narrativas, el pastor tal es esto. Y la gente empieza a tener desconfianza. A veces me han hecho en mi campo anterior, en este campo no, gracias al Señor estoy bien. En el campo anterior de lo que estaban bien los hermanos, primero tienes que ir al comité de la iglesia. Preséntanos, ¿qué vas a predicar? ¿De cuándo aquí vienen ustedes haciendo eso? De todos modos, tenía que ir al comité de la iglesia antes del sábado para el sábado salir al púlpito. Pero ¿sabes qué es lo que produce dentro de nosotros? Se siente desconfianza, dolor, a veces hasta resentimiento. Entonces, siempre eso tiene que pasar dentro del pueblo del Señor. Entonces, este es un mensaje de exhortación a los líderes. Hay una filosofía importante. Debemos, tres cosas he visto que debe desarrollarse en el corazón de un pastor maduro. El pastor maduro debe defender la verdad sin dividir. Jeremías, su plan no era dividir al pueblo. El plan de Jeremías era que se someta a unirlo. Someterse a Dios. Que se sometan a Dios, que se sometan al castigo de Dios, que era Nabucodonosor, y el pueblo estaba unido. Pero los líderes pensaron que era un conspirador, un enemigo y un divisionario. Alguien que está a favor, decía, ¿cómo un profeta va a estar a favor de Babilonia? Exacto. ¿Cómo va a querer que nosotros seamos esclavos? Es como si hubiese sido mejor que un mensaje de Dios, hubieran pensado que era un mensajero del rey de Babilonia. Exacto. Y la otra filosofía es enseña sin herir. Enseñar sin herir no es fácil, porque siempre nuestra tendencia es enseñamos una verdad, pero detrás de esa verdad como que queremos darle golpes. Lanzamos dardos, ¿no? Dardos que hieran. Lanzas eso no debe ser. Jeremías nunca lo encontramos haciendo eso. Sin embargo, aquí a este líder, a Pasur, ya lo encontramos defendiendo supuestamente la verdad, supuestamente la doctrina pura, supuestamente el mensaje puro, pero dividiendo, ¿no? Dividiendo e hiriendo además. Además de eso, golpeando a una persona que no tenía, no era sin culpa, ¿no? Y lo otro, permítame terminar los tres principios. Ya. Es servir sin imponer, que no es fácil también. Siempre queremos que algo que yo sé, algo que mi servicio lo imponga. Eso lo hacemos hasta en la casa con nuestros hijos. Cuando la verdad se enseña, se defiende, se sirve y se deja en la libertad que la mente humana lo entienda y tome decisión, sin la imposición con castigo. ¿Qué hizo este líder? Quiso imponer su autoridad a la fuerza y golpeando y encarcelando.
Entonces vemos allí estos importantes, mis queridos hermanos, consejos de parte de Dios a través de esta importante lección. Decía allí también una partecita del espíritu de profecía, pero el fiel profeta era diariamente fortalecido para resistir, declaró con fe, mas Jehová está conmigo. Entonces, recordemos de que pues él no quedó solo realmente, ¿no? Él se mantuvo firme en la verdad, en su posición, el mensaje que había predicado, pero diariamente era fortalecido para poder resistir. Realmente nuestro pastor nos estuvo mencionando que no es nada sencillo poder mantenerse firme en la fe cuando a veces se pasa o se afronta oposición, se afronta injusticia. Es muy difícil, pero recordemos que aquí el profeta diariamente era fortalecido con Dios y realmente llegó a ser victorioso, ¿no? Llegó a ser victorioso. Entonces, pues ya continuando con nuestra lección, ya vamos a pasar a la pregunta número 3. Y en la pregunta número 3 nosotros vamos a hablar acerca de una seguridad que dan las Escrituras cuando se habla de la confianza en Dios. Dice, ¿en qué se parece su experiencia a la seguridad que dan las Escrituras a los que confían en el Señor? ¿Y qué lección podemos aprender de esta comparación sobre la importancia de confiar en Dios en tiempos de prueba? Quisiera compartir lo que dice Jeremías 7:8 y nuestro pastor luego nos va a comentar. Dice, bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová, porque será como árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde y el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. Pastor, ¿cómo podemos aplicar este versículo a la respuesta a la pregunta? Como una parábola, ¿no? Uh-huh. O sea, hay un árbol que está, eso también está en el Salmo 1. Salmo 1. Salmo sí. 1. Bienaventurado el hombre que teme a Jehová, es teme a como Jehová. árbol plantado junto a corrientes de agua. Su hoja no cae. Y da su fruto a su tiempo. Da fruto a su tiempo. Aunque aquí el fruto va a estar dando aunque sea en sequía. A pesar de que no haya agua, no haya habido lluvia, pero como está plantado ese árbol allí en junto a las aguas, realmente va a dar su producción, va continuamente, ¿no? Entonces, va a estar verde. Podríamos entender que el árbol plantado junto a la corriente de agua es no solo Jeremías, aunque el mensaje aquí sea para consolar a Jeremías, ¿verdad? Entonces es todo creyente fiel. En los momentos de paz, en los momentos de prosperidad, sigue su hoja verde, y dando fruto, floreciendo y dando fruto. En los momentos de sequía, cuando ya no hay lluvia, en este caso Jerusalén ya estaba en crisis moral, espiritual, y el terror que venía del otro país, la amenaza de destrucción, el hombre, el creyente que depende del Señor, siempre va a estar dando frutos. Jeremías en la mazmorra seguía dando frutos, perseguido, golpeado, seguía dando frutos. Él no dejaba de dar frutos. O sea, parecía desanimado, sin embargo, seguía su hoja verde. Parece contradictorio. Si te secan el agua, ya no hay corriente. Yo tengo plantas en mi jardín, en mi patio. En 3 días no tiene agua, ya está otro color. Va cambiando, ¿no? Cambia. Hay una planta que da fruto. No tiene agua, ya se amarilla. El agua siempre es la vida. Sin embargo, aquí no es que el agua, lo que reverdece, está en otro. El agua es un elemento distinto a la planta. Viene de afuera y alimenta, humedece la tierra. Así, para el creyente, el agua corriente es la presencia del Espíritu en la vida del sincero, del adorador. En este caso, en Jeremías, el agua corriente era el Espíritu Santo, la gracia divina, obrando en él. Por tal motivo, por más que lo maltraten, lo rechacen, lo golpeen, lo echen a la mazmorra, él seguía verde. Sus enemigos querían verlo secarse. Querían verlo destruido. Recuerdo un día un pastor lo sacaron del ministerio por 6 meses, disciplinado. Y los líderes lo miraban, pero ¿por qué no te enojas? ¿Por qué no nos respondes a la altura como te hemos tratado? El pastor le dice,
Sí soy pastor. Claro. Mi cultura es de pastor. No voy a ponerme a una cultura de defensiva, de golpear. Después lo suspendieron antes del tiempo, pero la disciplina. Pero es que el que confía en el Señor, Claro. no se va a enojar, no se va a secar, no se va a deprimir, no va a decir, quiero por la borda todo. Siempre va a estar dando frutos. Y eso es lo que menciona también aquí, ¿no? Que la lección que nosotros podemos aprender, y es lo que aprendió también Jeremías, decía, el hombre no es señor de su camino, ¿no? Muchas veces nosotros queremos como que dirigirnos, pero en realidad el que puede dirigir nuestra vida, el que es dueño de nuestro camino es nuestro Señor Jesucristo. Y dice, ni del hombre que camina es ordenar sus pasos, ¿no? Y eso aprendió también el profeta Jeremías, que él está de repente ahí siendo perseguido, siendo acusado, siendo golpeado, estar en un lugar que no era el adecuado. Él aprendió que todo ese proceso era parte de la voluntad de Dios, ¿no? Y a pesar de ese sufrimiento, a pesar de ese dolor, no solamente era interno, espiritual, sino también era algo físico. Realmente él aprendió a orar, dice el Espíritu, aprendió a orar así, castígame, oh Jehová, mas con juicio, no con furor, para que no me aniquiles, ¿no? Entonces, en su pensamiento, él decía, bueno, todo lo que estoy afrontando realmente es algo que probablemente uno lo merezca, ¿no? Probablemente era la desobediencia no solamente del pueblo, como profeta, un mensajero de Dios, pero decía, que sea ese castigo pues en manera de juicio, ¿no? En manera prudente, porque sabemos que Dios es un Dios de justicia, pero decía allí, no me aniquiles, ¿no? Así es. Algo importante también. Hermano, se me viene al pensamiento el deseo de profundizar en algo, en los sentimientos de Jeremías. Jeremías no solo era el sentir de profeta humano solamente. Claro. Sino el dolor se convirtió en un dolor teológico, simbólico, que más adelante, de pronto 500 años más adelante, como casi 600 años adelante, se reflejaría en la misma experiencia de Cristo. Claro. Antes de la destrucción de Jerusalén por los romanos, Jesús también lloró, también sufrió sin culpa, fue marginado, rechazado, escupido, golpeado, igual que a Jeremías. ¿Y quién lo golpeó? También los mismos líderes. ¿Ve? Entonces, Jeremías se convierte su llanto en el llanto o en el lloro de Jesús, o en el lloro de Dios, porque Dios puede llorar, pero nosotros no podemos verlo. Pero Dios utiliza Jeremías físico, humano, carne, para demostrar que Él está llorando por un pueblo que tanto lo ama, por un pueblo que dio todo, sin embargo, no valora el amor y lo rechaza y empieza a adorar a dioses falsos. Qué importante mensaje podemos rescatar de esta pregunta y de esta lección también que estamos estudiando, y que nos puedan ayudar también para poder reconocer ese grande amor que Dios nos tiene para cada uno de nosotros. Ahora vamos a ver aquí una exhortación de parte del profeta Jeremías también acerca del día de reposo, acerca del sábado. La pregunta 4 nos dice, ¿qué exhortación dio Dios a través de Jeremías acerca de la observancia del sábado? Decía allí Jeremías 17, 19, 21, así me ha dicho Jehová, ve y ponte a la puerta de los hijos del pueblo, por el cual entran y salen los reyes de Judá, y ponte en todas las puertas de Jerusalén, y diles, oí la palabra de Jehová, reyes de Judá, y todo Judá y todos los moradores de Jerusalén que entráis por estas puertas, así ha dicho Jehová, guardaos por vuestra vida de llevar carga en el día de reposo y de meterla por las puertas de Jerusalén. ¿Qué exhortación dio Dios a través de del profeta Jeremías, ¿no? En relación a la observancia del día de reposo, pastor? ¿Cómo se encontraban los habitantes de Judá en aquel tiempo? ¿Qué cosas estaban haciendo? Es interesante. En esa ciudad, en el templo sobre todo. Estoy pensando y quiero relacionarlo, el principio que Dios establece con
con Adán. Ujú. El sábado no es simplemente o sea, puesto así al azar. Claro. Es el símbolo o es el principio de verdadera adoración el sábado. Y se adora al Creador por razones de creación. Él creó todo y Él merece todo. El sábado se convierte, número uno, en el símbolo o en el, como dice el espíritu de profecía, el monumento recordativo de la creación. Y luego el sábado se convierte en el símbolo visible del pacto, Claro. o sea, del cumplimiento del pacto. Dios hizo un pacto, cierto, entre iguales. Dios hizo las condiciones y le dijo al pueblo, guárdenlo. ¿Cómo demostraba el pueblo del Señor que vivía ese pacto? Guardando el A sábado. través de la obediencia, de guardar guardar el sábado. ¿Ve? Entonces, ¿pero qué pasó? El pueblo, con el tiempo, cuando viendo a otras naciones que tienen otros días de descanso y tenían otros dioses, se les ocurrió poner o establecer otro día de descanso, los líderes. Eso está ya en Ezequiel 8, si tú recuerdas. Claro. Ezequiel 8 dice que los sacerdotes Daban la espalda. le daban las espaldas al santuario y salían a la puerta y se postraban, se postraban al oriente, a donde sale el sol, y lo adoraban al sol. Y si lo adoraban al sol, entonces guardaban el domingo. Claro. Cuando yo hice un análisis la semana pasada, en todos los idiomas, cómo se pronuncia domingo, cómo se llama domingo en todos los idiomas. Solo en 2 idiomas, en el italiano y en el español, Día del Señor. Después en todos los idiomas es Día del Sol. Día del Sol. Día del Sol. Entonces, Impresionante. los judíos, al postrarse al oriente, adorar al sol, pues dejaron el sábado. Por eso el Señor dice, ponte a la puerta. Claro. Allí donde entran y salen, diles, cuiden de guardar el sábado. No dejen de adorar a Dios en su verdadero sistema de adoración. Claro, hay un llamado de exhortación, ¿no?, acerca del día sábado, ¿no? Recordemos allí bien también que el pueblo, en esta ocasión, por imitar otras costumbres de otros pueblos, también habían olvidado de sus actividades con su relación con Dios, de sus actividades espirituales, ¿no? Y realmente aquí Jeremías les amonesta y le dice, vuelvan nuevamente a poder obedecerlo, a guardarlo, ¿no? Esta exhortación que tenía, que decía ahí, guardados por vuestra vida de llevar carga en el día de reposo. ¿Qué quiere decir eso? Que muchas veces ellos habían perdido ya la costumbre de una obediencia hacia Dios y estaban dejando a un lado esa observancia, ese monumento que Dios lo había establecido, para que puedan recordar y para que sepan de que Dios es el creador del universo. Dice allí, los habitantes de Jerusalén estaban en peligro de olvidar la santidad del sábado. ¿Cuál es el peligro? Que ahora podemos también nosotros, dice, y les amonestó no solamente contra las costumbres de seguir con sus ocupaciones seculares en ese día. ¿Qué estaban haciendo ellos? Ellos estaban haciendo ocupaciones seculares en ese día. Pastor, ¿cómo cree usted que hay hoy en día de repente muchos de nosotros como creyentes, como guardadores del sábado, muchas veces también podemos perder ese sentido de adoración, ese sentido de respeto y de repente no estamos viviendo, no estamos teniendo una adoración correcta hacia Dios en este día santo? Hay cosas que se normalizan, las formalidades. Por ejemplo, en la mañana del sábado, los estudios son investigación y es profunda la investigación sobre la conexión con Dios, la adoración a Dios. Pero en la tarde adoramos al Señor haciendo una formalidad y a veces costumbres y juegos. Claro, y a veces, muchas veces estamos descuidando, decía allí, la santidad del sábado. Estamos yendo en ocupaciones de repente seculares en ese día, ¿no? Exacto. A veces, muchas veces uno se puede ver tentado, los hermanos de repente se pueden ver tentados, y sobre todo muchas veces esto pasa en la ciudad, de repente hacemos otras actividades que no corresponderían a poder hacer una observación. Y ahí también hay un mensaje para este tiempo, ¿no? O sea, aquí hay una advertencia y queremos dirigirnos a la iglesia nuestra, el movimiento de reforma. Muchas veces los hermanos asisten a la iglesia los sábados en la mañana. En la tarde muchos se van a la universidad a estudiar. Otros quedan en casa. Se quedan en casa.
o con el pretexto de ver la programación que se transmite, ya se quedan en casa y ya no van el sábado a la iglesia. U otros de pronto se ven tentados a hacer otras cosas. Entonces el sábado, las 24 horas del sábado están dedicados para la adoración del Señor. Entonces, si nos vamos a la iglesia, hasta los programas que tenemos, los programas juveniles que son de entretenimiento, deberían cambiarse por una tarde de testimonio, ¿no? Cuánto hemos hecho la obra llevando a nuestras personas y introducirnos en mensajes profundos que nos lleve a conocer más al Señor. A veces hay carreras bíblicas, adivinanzas bíblicas y así por el estilo. La adoración, el canto está bien, pero debe haber testimonio, qué ha hecho Dios y exposiciones de la palabra para que nuestro conocimiento vaya creciendo cada vez más. Para que vaya incrementando también, ¿no? Entonces, es importante poder nosotros recordar, si bien es cierto, podemos decir solamente este mensaje era para el tiempo del profeta Jeremías, ¿no? Realmente es para nuestro tiempo también y debemos meditar y debemos hacer del sábado una delicia, pero además de eso también no olvidarse de una adoración, ¿no? Decía usted, pues de repente estamos llegando también a llevar una línea de repente solamente de una costumbre, de como que no tener una relación con Dios y de repente no prepararse para este día. Y estamos llegando a un grave peligro de olvidar también la santidad del sábado. El sábado, permíteme, el sábado, algunos dicen, es para los judíos. Es el mundo protestante que guarda el domingo. El sábado fue hecho para los judíos solamente. Adán no fue judío. Dios establece el sábado en el Edén como principio. Y principio es diferente a una ordenanza, a un mandato. Claro. Principio es constante, es eterno y es universal. Digo constante para referirme a la inmutabilidad. Dios es inmutable, su sábado es inmutable, es constante. Cuando venga Jesús y nos lleve, vamos a guardar el sábado en la eternidad. Por eso es principio. No fue para judíos ni para un determinado tiempo o determinada nación. Es universal. Y debemos volver, sinceros creyentes. Yo sé que también estas lecciones, estas enseñanzas llegan a nuestros hermanos que guardan el domingo. Claro. Deseamos que puedan las personas entender cuándo se estableció el sábado como día de descanso y cuándo el domingo como día de descanso. En verdad, el día domingo como día de descanso lo estableció Constantino Magno, el 7 de marzo del 321. Y la iglesia lo aceptó en el concilio de la Odisea, ¿no? De la Odisea, exactamente, me está volviendo. No es un concilio, sino allí se tomó la decisión de aceptar el domingo como día de descanso en el año 380. No fue Jesús. Jesús no vino a cambiar principio. Si cambiara principio, dejaría de ser Jesús inmutable. Dios es inmutable. Su sábado es inmutable y constante. Qué impresionante, mis queridos hermanos, ver también aquí cómo la palabra del Señor es clara en cuanto a este principio en relación al sábado y que el pueblo de Judá en algún momento lo estaba dejando a un lado. Y Dios nuevamente, por su profeta, manda un mensaje directo. La pregunta número 5 dice: ¿qué le aseguró el pueblo de Dios si honraba su mandamiento de santificar el día de reposo? Entonces, decía Jeremías 17, 22, 25, ni saquéis carga de vuestras casas en el día de reposo, ni hagáis trabajo alguno, sino santificad el día de reposo, como mandé a vuestros padres, ¿no? Pero ellos no oyeron ni inclinaron su oído, sino que hicieron, endurecieron su cerviz para no oír ni recibir corrección. Entonces, ¿qué les aseguró, no? El pueblo de Dios, si es que se honraba, si es que se santificaba, si es que se obedecía, ¿no? Este mandamiento. En la parte final de las citas aquí, que es el versículo 25, dice: y esta ciudad será habitada para siempre. Impresionante. Sí. No dice por un tiempo, sino para siempre. Si hubiesen sido fieles con ese símbolo del pacto de Dios que es el sábado, que es el pacto que no cambia, un pacto es un juramento eterno. No juró un hombre, juró Dios.
y les dio el sábado como señal visible que el pueblo del Señor guardaría en ese pacto. Entonces dice, esta ciudad existiría para siempre. O sea, hasta ahora existiría ese templo, la ley dentro de ese templo, no hubiese desaparecido, Babilonia ni siquiera lo hubiese tocado, porque Dios no lo hubiese traído a Babilonia para aterrorizarlos, para disciplinarlos. Entonces, Jerusalén se destruyó por romper el pacto, por guardar el domingo y dejar el sábado, que era el símbolo del pacto. Muy bien. Les prometió una bendición a condición de que obedecieran, ¿no? Recordemos allí bien lo que mencionaba nuestro pastor también, que mientras existía esa obediencia, Jerusalén sería bendecida, ¿no? Sería habitada también para siempre. Pero cuando hubo ese rompimiento, cuando se violó ese pacto, entonces realmente vamos a ver que no llegó a concretizarse esa promesa. Hay un consejo importante aquí, quisiera no pasarlo por alto en relación ya a nosotros como Iglesia Adventista, Movimiento de Reforma, hablando acerca de los preparativos y debemos tenerlo en cuenta. Voy a leerlo para poder recordar, y nuestro pastor también de repente allí un consejo importante dice: termines el viernes los preparativos para el sábado, cuida de toda la ropa esté lista, de que se haya cocinado todo, debe cocinarse, que se haya lustrado los zapatos, tomado los baños. Es posible lograr esto si es que realmente nosotros lo ponemos como regla, dice, ¿no? El sábado no debe ser determinante para hacer actividades como reparar ropas, cocinar alimentos, ir a los placeres o ocuparse en otras cosas que no sean de acuerdo a la voluntad de Dios. Dice, antes que se ponga el sol, debe ponerse a un lado todo trabajo secular y guardarse fuera de vista todos los periódicos de ese carácter. Y ahí menciona de la responsabilidad de los padres sobre los hijos. Dice, padres, explicad a todos vuestros hijos lo que hacéis y os proponéis, y dejadlos participar en vuestra preparación para guardar el sábado según el mandamiento. Entonces, pastor, ¿qué bendiciones personales o familiares también se puede ver, ¿no? En relación a nosotros cuando se obedece el sábado con fidelidad, con una buena preparación espiritual? Repíteme la pregunta. Ya. ¿Qué bendiciones personales, ¿no? Aplicándolo para nuestro tiempo, okay, ¿no? okay. Si es que nosotros realmente determinamos obedecer el sábado con fidelidad, con una preparación espiritualmente durante toda una semana. Aquí el Espíritu de Profecía habla acerca de detalles importantes de la ropa, de la forma, de repente, de cómo ya estar todo listo para poder recibir este santo día. Ya. Entonces, ¿qué bendiciones podríamos ganar, si nos vamos a decirlo así, si es que nosotros hacemos ello? Pero también de repente, ¿qué cosas negativas pueden surgir si es que no realizamos o descuidamos esta parte importante en relación a los preparativos para el sábado? En la familia, si uno hace los preparativos con gozo, con convicción, consciente y voluntaria, pues el sábado va a haber más soltura, más libertad para adorar e ir a la iglesia juntos en familia, sin estrés, sin mal humor, y vas a entender, la mente va a estar más lúcida, más clara para entender la palabra. Claro. ¿Y qué pasa si uno no se prepara y en sábado recién vienen los ajetreos de preparar, de comprar? Uno que ya transgrediste, porque el texto del mandamiento va a Éxodo, dice, mañana es el santo día del Señor, lo que tienes que preparar, prepara, lo que tienes que cocinar, cocínalo, lo que sobra, guárdalo para mañana. Y ahí viene, no hedió ni se agusanó, Dios conserva, ese es algo especial, ¿eh? Entonces uno va a tener soltura y va a entender mejor la palabra, va a ser un día de delicia, como dice la palabra. El sábado no es carga, el sábado no es un día de delicia, es un día de adoración, porque es un día que Dios lo estableció para adorar al Señor. Aclaro también, el sábado no salva, no salva. La salvación lo da la sangre de Jesús, la vida, la obra que Cristo ha hecho, ¿verdad? Claro. Pero el sábado ha sido puesto para adorarlo al que hizo el cielo y la tierra. El sábado ha sido hecho para que la familia se una y se junte al pie de la cruz de Cristo y contemplen juntos al Salvador y se sienta satisfecho espiritualmente.
Entonces, esas son las bendiciones: unidad de la familia, satisfacción espiritual, ser lleno del conocimiento de la palabra. Amén. Entonces vemos aquí qué bendiciones nosotros estamos recibiendo si es que obedecemos obviamente de acuerdo a la voluntad del Señor. Recordemos que el sábado es una señal de lealtad y de amor, ¿no? Y aunque muchas veces hoy en la gran mayoría algunos de repente estudiosos que podrían ser o algunas iglesias protestantes quieran dejarlo a un lado, realmente el sábado sigue siendo una bendición para nosotros, para quienes realmente estudiamos y obedecemos, no para una salvación, sino por amor, por lealtad, porque adoramos realmente al Creador del universo. Amén. Muy bien. En la pregunta 6 ya, regresando nuevamente a donde estaba el profeta Jeremías, dice, ¿qué sucedería si no obedecieran el mandamiento del sábado en relación a la promesa, ¿no? Primero Jeremías había hecho una exhortación en la pregunta 4, luego le asegura una promesa de bendición, pero ahora, ¿cuál sería el resultado si no hay esa obediencia a ese mandamiento, ¿no? ¿Qué dice Jeremías 17:27? Dice, pero si no oyereis para santificar el día de reposo, y para no traer carga ni meterla por las puertas de Jerusalén en el día de reposo, yo haré descender fuego en sus puertas y consumirá a los palacios de Jerusalén y no se apagarán. Uh-huh. En realidad esas eran las costumbres cuando una nación, un reino o un imperio conquistaba a otro. ¿Qué hacían para que toda la nación conquistada se rinda? Tomaban la nación, tomaban la ciudad, tomaban el palacio, todo lo que tenían y lo quemaban. Claro. Lo quemaban, lo dejaban destruido. Dios, desde que fue tomado Jerusalén o conquistado Jerusalén, no fue destruido inmediatamente. La misericordia de Dios fue grande. Lo conservó y todavía quería conservarlo a pesar que ya estaba esclavo. 605, ya sabemos que fueron llevados los príncipes a Babilonia. Ya Babilonia tomó el control de Jerusalén. 597 fue otro éxodo, llevado, sacado, ¿no? Otro traslado de judíos a Babilonia. Y en el 587 ya fue la definitiva, todo llevaron, absolutamente todo. Y en el 586 Babilonia quemó la ciudad, quemó las puertas, quemó los palacios, quemó el templo. Quedó en ruinas. En ruinas quedó. Quedó entonces, en calamidades. En calamidad. ¿Ve? Y Jeremías, al ver esa destrucción, ¿cómo quedarían en ruinas? Despatriados la mayoría, y los pobres que quedaron, Jeremías todavía se quedó a acompañar a esos pobres, fueron llevados al fin a Egipto. Esa calamidad vio Jeremías y le causó llanto, ¿verdad? Sufrimiento. Sufrimiento. Dolor. Entonces, ¿qué sucedería si no obedecían? Ya, eso, la destrucción de Jerusalén. Por fuego, que se quedara en ruinas. Y eso es una consecuencia, pues obviamente, del rechazo, ¿no? Del rechazo al mandamiento, a la obediencia, a haber violado el pacto. Dice allí que las amonestaciones de Dios realmente habían sido grandes. Dice, si las amonestaciones a obedecer al Señor Dios de sus padres y a santificar sus sábados no eran escuchadas, la ciudad y sus palacios quedarían completamente destruidos por fuego. Y eso es lo que ya la historia, en el tiempo del profeta Isaías, fue recibida como una profecía. La historia confirma esto, ¿no? Lo que nos mencionaba nuestro pastor. Y dice, antes que empiece el sábado, tanto mente como el cuerpo deben ser, pues realmente debemos alejar, vamos a decir, los pensamientos de los negocios mundanales, ya hablando para nuestro tiempo, ¿no? Qué importante, dice que debemos también hacer de cada sábado un examen de nuestras almas para ver si en la semana fenecida trajo ganancia o pérdida espiritual. Muchas veces nos afocamos como cristianos, como iglesia, de repente, a estar tan entretenidos en la semana que olvidamos nuestra misión, nuestras responsabilidades, y a veces el sábado más que todo se convierte de repente ya no en una bendición, de repente en una carga, en una aflicción, para otros de repente en un descanso ya no espiritual, sino mayormente físico, porque a veces tienes una semana tan cargada y al final de repente el sábado lo usas para poder descansar de manera física y estás perdiendo la parte espiritual. Por eso dice que debemos hacer un examen, ¿no? Un examen propio. Pastor, ¿cómo podemos nosotros
ayudar a entender, a reflexionar acerca de este día de reposo y volver realmente a obedecerlo, no como un sábado de rutina, sino como un sábado que Dios desea que en ese sábado sea un día de adoración, ¿no? Al comprender el carácter de la salvación, al comprender a Cristo, que es nuestro reposo espiritual, que es el perdón, entonces entenderíamos el significado del sábado, que es el símbolo del reposo que se encuentra en Cristo. Entonces, cuanto más el amor de Dios se llene en nuestras vidas, entenderemos que todo lo que Dios nos dio es para nuestro bien. Es más, desde que el pecado entró, o el egoísmo entró a la naturaleza humana, lo volvió al ser humano netamente egoísta. Siempre nuestro deseo es buscar nuestro bien propio, nuestra satisfacción propia. El yo se ha desarrollado mucho. Entonces el sábado en ese contexto se ha convertido para nosotros en un medio también de desarraigar el egoísmo y dedicar esas horas del sábado para adorar al Señor, al que nos hizo, el que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Entonces, pero si nosotros parte del sábado lo dedicamos a nuestras actividades, o de pronto hablar de negocios, meditar en cosas que no es adoración, ya estamos alimentando el egoísmo. Termina el sábado, nuestro egoísmo nada disminuido seguirá. Continuará. Pero si nosotros lo guardamos con gozo y todas las horas son dedicados a la adoración, va a haber grande bendición y realmente va a quedar subyugado el amor va a crecer y el egoísmo va a ir disminuyendo y subyugado cada día. Muy bien, decía, santificar el sábado para el Señor significa salvación eterna. No hay nada más maravilloso que esa promesa. Ahora vamos a ir allá a la pregunta 7 con un subtítulo que dice vasija de ruina. ¿Cómo utilizó Jeremías la ilustración del alfarero y la vasija rota para describir la ruina y destrucción que vendría sobre Judá por haberle dado la espalda a Dios? Y ahí hablan los versículos, pastor, acerca de, pues, del alfarero, ¿no? Del alfarero, que pues obviamente empieza, bueno, Dios le envía primero a Jeremías que vaya en busca de ese alfarero. Dice, levántate, vete a la casa del alfarero y observa cómo realmente él hace un trabajo, ¿no? Y habla acerca de una vasija ahí, ve cómo está haciendo la rueda, ve cómo está haciendo la formación de una vasija. De pronto esa vasija como que no salió tan bien, otra vez lo vuelve a hacer el alfarero, ¿no? Pastor, coméntenos un poquito más acerca de esta ilustración, ¿no? ¿Qué aplicación espiritual, qué mensaje Dios quería dar, hacerle entender a Jeremías, qué mensaje nos quiere hacer entender a nosotros también? Este mensaje de Dios es para Jeremías, para consolarlo, para llenarlo de fuerza. Entonces le dice, anda al alfarero, mira cómo es el alfarero. Y cuando va, ve que el alfarero hace la vasija y no queda perfecta, lo vuelve a hacer como nosotros hacemos el pan, no nos sale bien, lo volvemos a amasar. El alfarero de nuevo vuelve a procesarlo hasta que queda perfecto. Entonces, ¿qué está diciendo Dios a Jeremías? Como el alfarero tiene autoridad en sus manos para hacer del barro como él quiere que sea, así Dios tiene autoridad sobre su pueblo, sobre el ser humano. Él, a través de la disciplina, no lo estaba destruyendo. El alfarero el barro que no salía bien, la vasija que no salía, no lo destruía y lo botaba, lo desechaba. No, lo volvía a hacer ese mismo. Entonces la disciplina de Dios que estaba haciendo a Israel, usando a Babilonia, un país pagano. Pastor Víctor dice, el pecado se castiga con el mismo pecado. O sea, Babilonia no era el pueblo del Señor. Entonces utiliza ese pagano para castigar al pueblo, al pecado de Israel. El pecado. Entonces, el plan de Dios era, como el alfarero, disciplinar ese pueblo, hacer de nuevo un pueblo disciplinado que le represente, que refleje el carácter de Dios. Entonces, eso era el fin de la disciplina. Luego, a Jeremías le dice que rompa la vasija. ¿Qué significa eso, romper la vasija? ¿Qué mensaje tenía que dar el profeta Jeremías? El pecado tenía que ser destruido.
ya no ahí, ¿no? En el mismo ejemplo, sino darle mostrar, decía allí, a los sacerdotes, a los principales, porque llevó consigo, ¿no? Dice la Biblia, a los ancianos del pueblo, a los sacerdotes, ¿no? Y obviamente dice, saldrás al valle del hijo de Himón. Hay cosas que ya no son salvables. Sí, Mientras está húmedo la vasija, claro. sí se puede destruirlo y Mientras el volverla a oro. construir. Pero Pero cuando ya cuando la está vasija seca, ya ya está está quemada, lista, ya está lista, si lo tiras al piso, se rompe, no lo puedes reconstruir. ya no lo puedes. Entonces habían cosas que ya no eran recuperables en el pueblo de Israel. Solo el remanente que era recuperable, ese sí, volvía a rehacerse. Entonces, cuando ellos fueron llevados a Babilonia, regresaron un remanente, no volvieron todos. Claro. Y de ese remanente el pecado, la codicia, el egoísmo, la suficiencia propia, el orgullo, debería también ser destruido. Eso era el plan divino. Pero en esa disciplina muchos se fueron. Para nosotros, la disciplina de Dios puede parecer dolorosa, puede causarnos sufrimiento, o quizás hasta pérdida de miembros. Pero Dios hace esa obra para reconstruirlo de nuevo, en principio, restaurarlo a la iglesia. Si algo nos sucede en estos tiempos finales y Dios lo permite para restaurarlo a su iglesia, es para restaurarlo. Dios nunca destruye a su pueblo. Siempre todas las cosas suceden para bien. Para bien, eso tenemos que tomar en cuenta. A veces decimos, pero ¿cómo es que nos comportamos así? ¿Cómo es que no formamos parte de la solución, sino más lo empeoramos? Formamos más parte del problema que de la solución. De la solución. Entonces, puede ser eso para desterrar o sacarlo a flote, la escoria que está escondido adentro, para que nos humillemos ante el Señor y seamos rehechos o reconstruidos de nuevo, como el alfarero hace la vasija. Qué impresionante, pastor. Estamos ya llegando a la parte final de esta lección. ¿Podría compartirnos en breve las lecciones más importantes que nos deja este estudio de esta lección número 19, pastor? Está en la nota de introducción. En el párrafo de introducción hay 3 cosas importantes. Y allí lo primero ahí es el peligro. El peligro de la nación. Siempre hay un peligro ahí latente. Un peligro. Sí. O como dicen los administradores, amenaza. Una amenaza. Una amenaza. Y los líderes siempre tenemos que estar atentos a ver esas amenazas, para que esas amenazas se tornen en fortaleza. Fortaleza. ¿Sí? Pero no solamente había un peligro o una amenaza, sino también había oportunidad. Consuelo. Esa oportunidad es a que se arrepientan, escuchen el mensaje y se sometan a lo que Dios les decía, cuál era la solución. La disciplina de Dios. A la disciplina de Dios. Y número 3, al someterse, evitarían la desgracia, la ruina, la calamidad. Entonces ahí se requiere sabiduría. Estaba analizando esa palabra sabiduría para el liderazgo. Sabiduría no es otra cosa que obediencia. Sabiduría no solamente es llenar conocimiento basado en principios y valores. Sabiduría es obediencia perfecta a la voluntad divina. Porque la sabiduría te hace que uno tome decisiones correctas para evitar el mal. Entonces, ¿qué le faltó al pueblo de Israel? Sabiduría. Y la sabiduría era obedecer a la voz de Dios a través del profeta. Entonces, de esa manera se evitaba la ruina. Si no somos sabios, si nos guiamos por nuestros impulsos humanos, no somos sabios, seríamos bárbaros. Y la barbaridad lleva a la destrucción. La sabiduría lleva a tomar decisiones guiados por el Espíritu Santo y bajo el parámetro de la obediencia a la ley de Dios. Muy bien. Muchas gracias, pastor. Muchas gracias también a todos nuestros hermanos que nos estuvieron acompañando en este importante estudio. Que haya sido de mucha bendición. Antes de poder finalizar, vamos a hacer una oración, Amén. pastor. Pastor, dirígenos en la oración. Bendito Dios, gracias por darnos esta oportunidad de compartir las enseñanzas, las exhortaciones que tú tienes para tu pueblo del pasado y para el presente y para el futuro. Conoces la debilidad humana, sabes cómo somos nosotros, sabes cómo es nuestro liderazgo,
A veces nos vemos el presente y damos rienda suelta a nuestros impulsos humanos y queremos imponer bajo nuestros criterios, nuestra fuerza, nuestro parecer. Pero ayúdanos a someternos a ti, a depender de tu gracia, aunque tenga que dolernos la disciplina que tú nos das, pero ayúdanos a aceptarlo, Señor, con gusto y entender que solo haciendo tu voluntad estaremos seguros. Bendice a tu pueblo, Señor. Levanta a tu iglesia. A quienes andan viviendo a medias, observando tu sábado. Ayúdanos a volver a tus caminos y guardar tu sábado como que es el símbolo del pacto que tú hiciste con tu pueblo. Te rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, de esta manera estamos finalizando este estudio. Que el Señor los bendiga. Con nosotros será hasta una próxima oportunidad. Bendiciones. Dios me los bendiga.